Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, no olviden suscribirse y darle manito arriba. Se van las vacaciones de invierno, y íbamos a entrar al colegio. Las primeras semanas todo empezó normal, hasta que llegó el rector del colegio y nos dijo que el profesor de ciencias se había lesionado muy gravemente y no volvería sino dentro de finales del mes de agosto. Entonces nos presentó a un profesor sustito, tenía un aspecto desfigurado, un brazo más largo que otro, era muy narizón, y siempre usaba las gafas de laboratorio. Se notaba por su piel pálida que no le gustaba salir de casa, y también por su aspecto se notaba que no se cuidaba porque tenía el cabello largo, sus dientes eran muy amarillentos y sus uñas estaban demasiadas largas. Empezó la clase, el profesor primero nos preguntaba nuestros nombres y nuestras ocupaciones o lo que hacíamos en casa. Nadie sospechó de aquel profesor, fue el primer día con ese profesor, pero yo presentía que algo iba a pasar. Todo este día fue muy normal. Segundo día con aquel profesor, un niño lo insultó y el profesor soltó una risa, que más que risa daba un miedo psicológico profundo. Se llegó al chico donde el rector o eso parecía lo que iba a pasar. Salí a la puerta y vi cómo se lo llevaba a un cuarto muy oscuro y encadenado. Aunque me moría de curiosidad por entrar en aquel lugar, no lo hice, vi que venía y me entré rápido ya que me podía llevar también a aquel lugar. Entró y siguió con su clase. Se escuchó un grito de aquel cuarto, muy estremecedor, todos se asustaron. El profesor de nuevo soltó su risa y dijo que se calmaran, que era su grabadora vieja. Yo sabía que no era cierto. Seguimos con nuestra clase hasta que el profesor se fue sin razón alguna. Nos quedamos solos durante un buen rato hasta que volvió el profesor ensuciado de un color rojo que olía mal. Él dijo que era pintura vieja que le había caído. Todos los chicos ingenuos creyeron que aquel mal olor era pintura, pero ¿dónde había pintura si en el colegio nunca hacemos trabajos con pintura?, pensé yo. Seguimos de nuevo con la clase normal hasta que se acabó la materia. El profesor se despidió. Cuando salimos me dio curiosidad ver al profesor de ciencias con el rector riéndose macabramente y tomándose un apretón de manos. Yo me había escondido en los arbustos del patio. Ellos estaban hablando de un experimento. El profesor decía que aquel chico que tomó no sirvió y era muy débil para aquel experimento. El rector decía: veré la lista de estudiantes y le escogeré unos, le dijo. El profesor: sí, muy bien, nos veremos mañana, ojalá el experimento salga. Esperé a que se fueran y me fui sigilosamente. Llegué a casa y le dije a mi madre todo lo que escuché. Ella creyó que lo que le decía era criticando al profesor, pero le dije que no. Ella me dijo que me tranquilizara, que ya me estaba volviendo un poco loco. Entonces comí la cena con dificultad, me fui a dormir y no podía dejar de pensar que yo podría ser el siguiente en sufrir ese experimento inhumano. ¿Cómo el rector podía hacer eso con nosotros simples muchachos que no le habíamos hecho nada? Llegó el amanecer, solo pude dormir un poco después de pensar en todo esto. Entonces llegué al colegio, entregué y teníamos ciencias a la última hora de estudio. Pasaron las horas de otras materias muy rápido. Llegó la hora de ciencias, estaba muy tenso, no sabía si salir corriendo o tirarme por la ventana. Vi la ventana y había muchos guardias de seguridad, y vi afuera y estaba el profesor caminado. Ya era muy tarde y empezó a llamar a los estudiantes que necesitaba el profesor. Empecé a llorar, sabía que era mi fin, y escuché cómo llamaba a uno por uno, pero no escuché mi nombre. Vi cómo soltaba su risa de nuevo, y se los llevaba. Solo quedábamos 15 de 38 estudiantes. El profesor se demoró más de 3 horas. Durante esas 3 horas escuchábamos los gritos de nuestros compañeros. Unos salieron corriendo. Ahora solo quedábamos 7 estudiantes en el lugar. Llegó el profesor y nos dijo que podíamos salir. Aún así yo no estaba tranquilo. Regresé a casa y no cené, ni dormí durante toda la noche. Fue un fin de semana muy corto y llegó el lunes. La policía ya estaba investigando el caso de los 31 estudiantes desaparecidos. Se anularon por un largo mes las clases en aquella escuela. Los nervios que tenían se fueron durante ese largo mes. La policía no halló nada durante esos días. Entonces reanudaron en aquel colegio. Nosotros los 7 estudiantes que quedamos estábamos nerviosos. 2 escaparon, y parecía que había caído en una clase de trampa porque sonó un ruido muy fuerte como si hubieran atrapado a un oso. Llegó el profesor y su sonrisa macabra pintaba su cara. Nos llamó a los 5, nos estaba llevando a aquel lugar cerrado. Entramos y quedamos impactado con lo que vimos: cadáveres, mutaciones extrañas y todo el lugar lleno de sangre. Uno de mis compañeros salió corriendo y pudo escapar del lugar. Otro intentó atacar al profesor y le clavó un cuchillo y escapó también. El enojado nos arrojó ácido en las manos para que no pudiéramos escapar fácil. Empezó con
con uno de los que habíamos quedado. A él le echó una extraña combinación de químicos y no resistió y convulsionó y murió. Siguió con mi otro compañero, le echó una diferente combinación y empezó a mutar. Iba a seguir yo, pero le pegué con mis pies y salí corriendo rápidamente. Como era bromista, lo que había dañado era una mano falsa que por suerte se me había olvidado quitar. Cogí una de esas tubos y le lancé un químico. Empezó a gritar y corrí lo más que pude. Un guardia que trabajaba ahí me dio paso y dijo que saliéramos corriendo. Pronto abrió y escapamos de aquel horrible lugar. Le pregunté al guardia por qué el rector permitió que viniera aquel fenómeno a experimentar con nosotros, y él respondió que el rector sufrió de muchos traumas durante su infancia y se quería vengar de aquellos que lo maltrataron matando a sus hijos o creando horribles criaturas, y le respondí que cómo sabía eso, y él me respondió que era el hermano de aquel rector, y le pregunté que de dónde había venido ese extraño profesor y me dijo que él era un loco y experimentaba con cualquier cosa y él le gustaba también el hedor a sangre. Él era un señor muy solo y siempre se burlaban de él. Se conocieron en una taberna, me dijo que corriera y se alejara lo más pronto posible porque su hermano lo intentaría matar a él y a mí. Corrí, llegué a casa y le dije a mi madre y le mostré las quemaduras. Esta vez me creyó y nos fuimos de la casa lo más pronto posible. Vi a aquel profesor con el corrector sosteniendo la cabeza de aquel guardia que me salvó la vida. Aún no puedo olvidar esa imagen en mi mente. Seguí volviendo a la escuela, pero siempre cuando llegaba un profesor de ciencias se proyectaba la imagen de ese horripilante y monstruoso profesor que mataba a mis compañeros para convertirlos en horribles monstruos que rondan por ahí. Estuve en psicólogos para que me ayudaran, pero no pudieron, ya que siempre recordaba a aquel profesor de ciencias. Nunca lo olvido, siempre cuando me acuesto sueño su horrible cara sonriendo de la manera macabra que lo hacía.